Capítulo 29, titulado La fidelidad en la obra de Dios. Hay un precioso talento en las iglesias de Oregón y en el territorio de Washington. Y si se hubiera desarrollado mediante una labor bien dirigida, pudieran haber ahora obreros eficientes en estas asociaciones. Una iglesia viva es siempre una iglesia trabajadora. La verdad es poder, y aquellos que reconocen su potencia la defenderán con valor e intrepidez. La verdad ha de ser percibida intelectualmente, recibida en el corazón, y sus principios incorporados en el carácter, y luego ha de haber un constante esfuerzo para convencer a otros de que la acepten, porque Dios hace a los seres humanos responsables por el uso que hagan de la luz que Él les imparte. Dios pide que su pueblo aproveche la capacidad que Él le ha dado. Las facultades mentales han de cultivarse hasta lo sumo. Deberán ser fortalecidas y ennoblecidas mediante la meditación en las verdades espirituales. Si se permite que la mente discurra enteramente sobre asuntos triviales y sobre los negocios comunes de la vida cotidiana, seguirá una de sus leyes invariables y se debilitará, se volverá frívola y se hará deficiente en poder espiritual. Están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres. Los que son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. Las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitaremos un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir en el día de fuego y tentación. Aquel cuya vida esté unida con Cristo por vínculos ocultos será guardado por el poder de Dios mediante la fe que salva. Debiera reflexionarse más en las cosas de Dios y menos en los asuntos temporales. El cristiano profeso que ama el mundo puede llegar a familiarizarse tanto con la palabra de Dios como lo ha hecho con los asuntos mundanales, si ejercita su mente en esa dirección. Escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Se requiere del cristiano que sea diligente en escudriñar las Escrituras, en leer una y otra vez las verdades de la palabra de Dios. La ignorancia voluntaria con respecto a ellas hace peligrar la vida cristiana y el carácter. Ciega el entendimiento y corrompe las facultades más nobles. Esto es lo que produce confusión en nuestra vida. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios.
Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra, e impedirá que sean llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina. Pronto han de realizarse grandes cambios en el mundo, y cada uno necesitará un conocimiento experimental de las cosas de Dios. La obra de Satanás consiste en descorazonar al pueblo de Dios y perturbar su fe. Por todos los medios trata de insinuar dudas y preguntas acerca de la posición, la fe y los planes de los hombres a los cuales Dios impuso una carga especial, y de quienes están haciendo con celo esa obra. Aunque resulte derrotado vez tras vez, renueva sus ataques, obrando por medio de aquellos que profesan ser humildes y temerosos de Dios, y que aparentemente se interesan o creen en la verdad presente. Los defensores de la verdad esperan feroz y cruel oposición de sus enemigos abiertos. Pero dicha oposición es mucho menos peligrosa que las dudas secretas expresadas por aquellos que se sienten con libertad para poner en tela de juicio y censurar lo que están haciendo los siervos de Dios. Los tales pueden parecer hombres humildes, pero están engañados ellos mismos y engañan a otros. En su corazón hay envidia y malas sospechas. Menoscaban la fe de la gente en aquellos en quienes debieran tener confianza, en aquellos a quienes Dios eligió para hacer su obra. Y cuando se les reprende por su conducta, lo consideran como ultraje personal. Mientras profesan hacer la obra de Dios, están en realidad ayudando al enemigo. Hermanos, nunca permitáis que las ideas de nadie perturben vuestra fe con respecto al orden y la armonía que debieran existir en la Iglesia. Muchos de vosotros no veis todas las cosas con claridad. Las instrucciones sobre el orden del servicio del tabernáculo fueron registradas para que todos los que viven sobre la tierra deriven lecciones de ellas. Hombres fueron seleccionados para llevar a cabo las diversas partes de la erección y desmantelamiento del tabernáculo. Y si uno se extraviaba descuidadamente y ponía sus manos sobre la obra asignada a otro, sufría la muerte. Servimos al mismo Dios hoy, pero la pena de muerte ha sido abolida. De lo contrario, no habría tanta obra descuidada y desordenada en su causa. El Dios del cielo es un Dios de orden, y requiere que sus seguidores tengan reglas y normas que mantengan el orden. Todos debieran tener un perfecto entendimiento de la obra de Dios. Es peligroso abrigar la duda en el corazón, aunque sea por un momento. Las semillas de la duda que Faraón sembró cuando rechazó el primer milagro, se dejaron crecer y produjeron una cosecha tan abundante que todos los milagros subsiguientes fueron incapaces de persuadirlo de que su posición era equivocada. Siguió aventurándose en su propio camino,
pasando de un grado de indagación a otro, y su corazón se endureció cada vez más, hasta que se vio obligado a contemplar los rostros fríos e inertes de los primogénitos. Dios está obrando, y no estamos haciendo ni la mitad de lo que debería hacerse para preparar a un pueblo para estar en pie cuando se manifieste el Hijo del Hombre. Ay del hombre que intente, en el menor grado, estorbar la obra que Dios está haciendo. Debemos trabajar en favor de otros. Hemos de procurar aflojar las manos de nuestros hermanos de sus tesoros terrenales, porque muchos venderían su primogenitura por las ventajas mundanales. ¿Cuánto mejor sería animarlos a que acumulen su tesoro en el cielo en lugar de decirles en tono quejoso: es dinero, dinero lo que estos hombres están constantemente pidiendo, y se están haciendo ricos por ello? Cuán dulces son palabras como estas para el mundanal creyente profeso. Cómo fortalecen su ánimo de negarle a Dios la porción que le pertenece y que debiera devolvérsele en diezmos y ofrendas. La maldición del Señor descansará sobre aquellos que dejan de cederle lo que a Él pertenece. Trabajemos en armonía con Dios. Sus siervos tienen un mensaje que dar a los amadores del dinero. ¿Por qué no han de dar un testimonio exacto en lo que se refiere a traer los diezmos al alfolí, cuando el mismo Señor les ha dado el ejemplo? La religión de Cristo subyuga el espíritu egoísta y transforma la mente y los afectos. Abate el orgullo de los hombres para que sólo Dios sea exaltado. Esto es lo que necesita el hermano. Le hace falta una fe práctica en Dios. Es preciso que experimente la gloria de servir a Cristo, que ponga en alto los principios y las normas cristianas, que llene su mente de las preciosas promesas, las amonestaciones, los consejos y las amenazas de la palabra de Dios, que vea la importancia de poseer fe y obras correspondientes para que pueda justamente representar en el hogar, en la iglesia y en sus negocios la pureza y el carácter elevado de la religión. Debe vincularse con Cristo para que pueda tener poder espiritual. Su conexión con el mundo y con las influencias contrarias al espíritu de la verdad tiene mayor poder sobre él que el espíritu de Cristo. He ahí su peligro, y con el tiempo su fe naufragará a menos que cambie su manera de proceder y se conecte con la fuente de luz. Si su interés en las cosas espirituales fuese tan grande como lo es en las cosas del mundo, su consagración a Dios sería completa. Demostraría ser un verdadero discípulo de Cristo, y Dios aceptaría y usaría sus talentos, los cuales están ahora enteramente dedicados al servicio del mundo. La habilidad que se dedica en la acumulación de propiedades es la misma que se requiere en la causa de Dios. Hacen falta gerentes en todos los ramos de su obra
para que ella pueda ser llevada a cabo con energía y sistema. Si un hombre posee tacto, es hacendoso y entusiasta, tendrá éxito en sus negocios temporales, y las mismas cualidades dedicadas a la obra de Dios resultarán aún doblemente eficaces, porque el poder divino se combinará con el esfuerzo humano. Los planes mejores, bien sea en asuntos temporales o espirituales, terminarán en fracaso si su ejecución es confiada a manos inexpertas e incapaces. Aquellos que entierran sus talentos en este mundo no están complaciendo a Dios. Todas sus energías son dedicadas a la acumulación de propiedades, y el deseo de acumular se convierte en una pasión. El hermano A es un hombre activo y siente satisfacción en llevar a cabo proyectos seculares. Si se ejerciera el mismo interés, tacto y ambición en los negocios del Señor, cuánto mayores y más nobles serían los resultados. La educación que se recibe a través de los negocios seculares no será ni de la menor utilidad en la vida futura, porque en el cielo no se llevarán a cabo negocios de esta índole. Pero si las facultades que Dios ha dado son usadas para su gloria, para el progreso de su reino, se recibe una educación que podrá llevarse al cielo. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Estamos en el tiempo de espera, pero este tiempo no ha de emplearse en la devoción abstracta. Han de combinarse el esperar, el velar y la vigilancia activa. Nuestra vida no debiera ser toda apresuramiento, ajetreo y planificación de asuntos seculares a expensas de la devoción personal y del servicio que Dios requiere. Aunque no debiéramos ser indolentes en nuestros negocios, debemos ser fervientes en espíritu y servir al Señor. La lámpara del alma debe estar preparada, y hemos de tener el aceite de la gracia en nuestras vasijas juntamente con nuestras lámparas. Ha de tomarse toda precaución para evitar el decaimiento espiritual, para que el día del Señor no nos sobrecoja como ladrón. No ha de pensarse que el día está muy lejano. Está cerca, y nadie debe decir, ni aun en su corazón, y mucho menos por sus acciones: el Señor demora su venida. No sea que por hacerlo sea consignado con los hipócritas e incrédulos. Vi que el pueblo de Dios está en un grande peligro. Muchos son moradores de la tierra. Sus intereses y afectos están centralizados en el mundo. Su ejemplo no es recto. El mundo es engañado por el curso que siguen muchos de los que profesan grandes y nobles verdades. Nuestra responsabilidad debe ser proporcional a la luz que hemos recibido y las bondades y dones que se nos han otorgado. La responsabilidad más pesada descansa sobre los obreros que poseen los talentos, recursos y oportunidades mayores. Dios le pide al hermano A que cambie su manera de proceder, que use su habilidad para la gloria de Dios, en lugar de degradarla en los viles intereses mundanales. Hoy es su día,
de la responsabilidad. Pronto llegará su día del arreglo de cuentas. El hermano A me fue presentado como un representante de ciertas clases de personas que se encuentran en una condición parecida. Nunca han mostrado indiferencia hacia la ventaja mundanal más pequeña. Por medio de una diligente capacidad comercial e inversiones exitosas, por medio de transacciones, no en dólares, sino en monedas y centavos, han acumulado bienes, pero al hacerlo han educado sus facultades de una manera inconsecuente con el desarrollo del carácter cristiano. Sus vidas de ninguna manera representan a Cristo, por cuanto aman al mundo y sus ganancias más que a Dios o a la verdad. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Todas las capacidades que los hombres poseen pertenecen a Dios. La conformidad con el mundo y el apego a él están expresamente prohibidos en su palabra. Cuando se experimenta en el corazón el poder de la gracia transformadora de Dios, el hombre que hasta ahora había sido mundano es impulsado por las sendas de la beneficencia. Aquel que tiene en su corazón la determinación de acumular tesoro en el mundo, cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Cada miembro de la Iglesia debiera sentirse bajo la obligación sagrada de preservar estrictamente los intereses de la causa de Dios. Los miembros individuales de la Iglesia son los responsables de su condición desalentada y falta de interés, debido a lo cual las verdades más sagradas que se hayan encomendado a los hombres son deshonradas. No hay excusa para este estado de cosas. Jesús ha abierto ante todos la posibilidad de obtener sabiduría, gracia y poder. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, y nada debiera distraer la mente del objetivo principal de la vida, el cual es tener a Cristo en el alma, ablandando y subyugando el corazón. Cuando se lleva a cabo esto, todo miembro de la Iglesia, todo el que profesa la verdad, será semejante a Cristo en carácter, palabras y acciones. Algunos de los que han sido canales de luz, cuyos corazones han sido alegrados por la preciosa luz de la verdad, han negado la verdad asimilándose al mundo. De esta manera han perdido el espíritu de abnegación y el poder de la verdad.
y han buscado la felicidad en las cosas inestables del mundo. Corren grave peligro. Habiéndose regocijado una vez en la luz, serán dejados en la oscuridad total, a menos que se apresuren a reunir los rayos que todavía brillan sobre ellos, y se vuelvan al Señor con arrepentimiento y confesión. Estamos en día de peligro, cuando el error y el engaño cautivan a las personas. ¿Quién amonestará al mundo? ¿Quién le mostrará el camino más excelente, a menos que aquellos que han tenido la luz y han sido santificados por ella, dejen brillar su luz de tal manera que otros vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios? Ojalá me fuera posible grabar sobre todos el peligro en que están de perder el cielo. Unirse a la Iglesia es una cosa, y vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los hombres que están registrados en los libros de la Iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado sus nombres, han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. Mateo 7:2. Recordad que vuestros hermanos son personas falibles, como vosotros mismos, y considerad sus tropiezos y errores con la misma misericordia y paciencia que quisierais que ellos mostrasen hacia vosotros. No deben ser vigilados, ni sus errores exhibidos abiertamente, para que el mundo se deleite en ellos. Los que se atreven a hacer esto, se han subido al tribunal y se han constituido en jueces, mientras que han descuidado el huerto de sus propios corazones y permitido que la maleza venenosa crezca en gran abundancia. Cada uno de nosotros, individualmente, tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. El carácter está siendo pesado en las balanzas del santuario, y debiera ser el sincero deseo de todos caminar con humildad y cuidado, no sea que, olvidando dejar brillar su luz ante el mundo, no obtengan la gracia de Dios y pierdan todo lo que es de valor. Toda disensión, toda diferencia y crítica debe ser puesta a un lado, junto con toda maledicencia y amargura. Deben atesorarse la bondad, el amor y la compasión mutuas, para que la oración de Cristo, de que sus discípulos fuesen uno como lo son Él y su Padre, pueda ser contestada. La armonía y la unidad de la Iglesia son las credenciales que ellos presentan ante el mundo, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. La conversión genuina siempre conducirá hacia el amor genuino por Jesús y por todos aquellos por quienes Él murió.
Todo el que hace lo que pueda por Dios, que es leal y celoso por hacer el bien a los que lo rodean, recibirá la bendición de Dios sobre sus esfuerzos. Un hombre puede rendir un servicio eficaz para Dios, aunque no sea la cabeza o el corazón del cuerpo de Cristo. El servicio representado en la palabra de Dios por la mano o el pie, aunque humilde, de todos modos es importante. No es la grandeza de la obra, sino el amor con que se hace, el motivo tras la acción, lo que determina su valor. Hay obra que hacer por nuestros vecinos y por aquellos con quienes nos asociamos. No estamos libres para cesar nuestras labores pacientes y dedicadas en favor de las almas, mientras queden algunas fuera del arca de salvación. No hay tregua en esta guerra. Somos soldados de Cristo y estamos bajo la obligación de velar, no sea que el enemigo nos gane la delantera y capte para servicio suyo almas que pudiéramos haber ganado para Cristo. El día del deber y la responsabilidad es nuestro. Tenemos una obra que hacer para Dios. La Iglesia gradualmente se ha vuelto fría e indiferente a la religión. Hay mucho que hacer por sus miembros individualmente. Una gran luz ha iluminado su senda. Por esto tendrán que rendir cuenta. Dijo Cristo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5, 13 y 14. Necesitan que una obra más profunda de gracia se efectúe en sus corazones. Tiene que haber una reforma antes de que Dios pueda bendecirlos. Hay muchos que profesan la fe formalmente. La búsqueda egoísta de ganancias ha eclipsado la herencia eterna. Si se hace del reino de Dios lo primero, una integridad noble resplandecerá en la vida y el carácter. Esto es lo que el hermano A necesita, si es que ha de ejercer una influencia para el bien. A él le gusta manejar su dinero y verlo incrementar mediante inversiones de diversas maneras. Su mente y sus afectos están absortos en empresas mundanales. Está embriagado con los cuidados de esta vida, es decir, está tan dedicado a su negocio que no puede pensar de manera racional e inteligente acerca de las cosas de Dios. Su visión ha sido empañada por el amor al dinero. La verdad debería alcanzar hasta lo más profundo de su corazón y dar fruto en su vida privada y pública. El hermano A se ha excusado por no haber hecho de las Escrituras objeto de su estudio, por ser un hombre de negocios. Pero para alguien que lleva el peso de los cuidados comerciales, las Escrituras serán una fuente de fuerza y seguridad. Un hombre tal tiene una necesidad tanto mayor de luz de la palabra de Dios, de sus consejos y amonestaciones, que si no estuviera colocado en una posición tan peligrosa. Si el hermano A ejerciera en las cosas de Dios la misma previsión y pericia comercial que ha dedicado a los asuntos seculares,
obtendría resultados bendecidos. Si piensa que Dios está satisfecho con él, mientras dedica su talento y energía casi enteramente al servicio de Mamón, está sumamente equivocado. Dijo Cristo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Si el hermano A sigue subordinando las cosas eternas a sus intereses seculares, su pasión por el lucro irá aumentando paulatinamente hasta que se sobrepondrá a los principios, y el Dios de este siglo lo cegará de tal manera que será incapaz de discernir entre lo sagrado y lo profano. El hermano A ejerce una fuerte influencia sobre las mentes de sus hermanos. Ellos ven las cosas casi exclusivamente desde su punto de vista. Necesita mejorar en integridad espiritual y ser sabio en las cosas de Dios. Debe comenzar a demostrar interés y dedicación en las cosas celestiales y educar de tal manera sus facultades que pueda ser de utilidad en la causa de Dios. Necesita la armadura de justicia para resistir los dardos del enemigo. Es imposible que obtenga la salvación a menos que se lleve a cabo un cambio decidido en los objetivos y ocupación de su vida, a menos que constantemente se ejercite en las cosas espirituales. Dios pide que los miembros individuales de las iglesias en estas dos asociaciones despierten y se conviertan. Hermanos, vuestra mundanalidad, falta de confianza y murmuración os ha colocado en una posición tal que es sumamente difícil que alguien pueda trabajar entre vosotros. Mientras que el presidente descuidó su trabajo y no cumplió su deber, vuestra actitud fue tal que no le brindó ningún aliento. El que ejerce autoridad debió haberse portado como un hombre de Dios, reprendiendo, exhortando, animando, según lo exigiera la ocasión, sin importar que vosotros recibieseis o rechazaseis su testimonio. Pero él fácilmente se desanimaba y os dejó sin el auxilio que un fiel ministro de Cristo debió haber dado. Fracasó en no haberse mantenido al paso con la franca providencia de Dios y en no haberos señalado vuestro deber y educado para que estuvieseis a la altura de las exigencias de la hora. Pero la negligencia del ministro no os debiera desanimar y hacer que os excuséis por haber descuidado el deber. Hay una necesidad mayor aún de fuerza y fidelidad de vuestra parte. Subtítulo: Prometer y no pagar. Algunos de vosotros
habéis estado tropezando respecto a vuestras promesas. El Espíritu del Señor se manifestó en la reunión de ese lugar como respuesta a la oración, y mientras vuestros corazones se enternecían bajo su influencia, hicisteis vuestras promesas. Mientras los caudales de salvación eran derramados sobre vuestros corazones, sentisteis que debíais seguir el ejemplo de aquel que anduvo haciendo el bien, y quien gozosamente ofrendó su vida para rescatar al hombre del pecado y la degradación. Bajo la divina e inspiradora influencia, os disteis cuenta de que el egoísmo y la mundanalidad no podían unirse con el carácter cristiano, y de que no podíais vivir para vosotros mismos y ser cristianos a la vez. Pero cuando la influencia de su amor y misericordia abundantes no se sintió de una manera tan marcada en vuestros corazones, retrajisteis vuestras ofrendas, y Dios retrajo su bendición de vosotros. Sobre algunos recayó la adversidad. Fracasaron sus cosechas, de manera que no pudieron cumplir sus votos, y algunos se vieron en circunstancias económicas estrechas. Entonces, por supuesto, no podía esperarse que pagasen, pero si no hubiesen murmurado y apartado su corazón de sus promesas, Dios habría obrado en su favor y hubiese abierto caminos mediante los cuales cada uno hubiese podido pagar lo que prometió. No esperaron con fe, confiando en Dios que les abriese el camino para poder cumplir sus promesas. Algunos tenían recursos a su disposición, y si hubieran manifestado la misma buena voluntad que cuando hicieron la promesa, y si de corazón hubieran devuelto a Dios, corrijo acá de la última coma, y si de corazón hubieran devuelto a Dios los diezmos y ofrendas que Él les había prestado para este propósito, hubieran sido grandemente bendecidos. Pero Satanás entró con sus tentaciones e hizo que algunos pusieran en duda los motivos y el espíritu que impulsaron al siervo de Dios a hacer el pedido de recursos. Algunos sintieron que fueron engañados y defraudados. En espíritu repudiaron sus promesas, y lo que hicieron después lo hicieron con renuencia, y por lo tanto no recibieron ninguna bendición. En la parábola de los talentos, el hombre a quien se le encomendó un talento manifestó espíritu de murmuración y escondió su dinero para que su señor no se beneficiara. Cuando su señor le requirió que diera cuenta de su mayordomía, excusó su descuido, echándole la culpa a su señor. Señor, te conocía, profesa conocer a su señor, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, que todas las ganancias no serían mías, sino que tú las reclamarías. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor respondió y le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber llevado mi dinero a los banqueros, y al volver yo, hubiera recibido lo mío con los intereses.
Quitadle, pues, el talento, y dádselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene, el que ha hecho buen uso de sus bienes, le será dado, y tendrá en abundancia, por cuanto puedo confiar en él sabiendo que hará buen provecho de lo que se le encomiende. Pero al que no tiene, el que ha temido confiar en mí, aún lo que tiene le será quitado. Le quitaré sus talentos y los daré a alguien que los multiplique. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 5, 24 al 30. El espíritu que manifiestan los hermanos con relación a sus promesas ha ofendido mucho a Dios. Si hubieran visto que la obra prosperaba en los campos en los que se había entrado, se hubiesen sentido de otra manera. No fueron engañados de ninguna manera, y la acusación de que hubo engaño fue hecha contra el Espíritu Santo, y no contra el siervo que él envió. Si el hermano A hubiera adoptado el punto de vista correcto en este asunto, si hubiera mantenido el espíritu que lo llevó a hacer la promesa, no hubiese sentido tan mala disposición para invertir en la causa de Dios. Pero pensó en cuánto podría hacer con sus recursos, invirtiéndolos en empresas mundanales. La avaricia, la mundanalidad y la codicia son defectos de carácter que se opone al ejercicio de las virtudes cristianas. Declaró el apóstol: sea vuestra manera de vivir, vuestro comportamiento y hábito de vida, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor de ningún modo te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13, 5. Era evidente que muchos de los que prometieron no tenían fe y pensaban que habían sido defraudados. Hablaron respecto a ello y se concentraron en ello, hasta que les parecía que era una realidad. Sintieron que no debieron haber ayudado a la asociación general y sostuvieron que debieron haber retenido los recursos para usarlos en su propio campo. El Señor obró por ellos conforme a su fe limitada. Satanás, quien había estado manteniendo sus mentes en el engaño, los indujo a pensar que habían realizado una acción liberal al enviar fondos a la asociación general, cuando al investigarse, los hechos demostraron que todavía estaban considerablemente lejos de devolver a la asociación la cantidad que se había gastado en el envío de obreros para ayudarles en diversas formas a emprender la obra y llevarla adelante. Sin embargo, estas personas se han sentido lastimadas, están insatisfechas, descontentas, y se han apartado de Dios porque pensaban que estaban realizando una acción importante. Esto solamente demuestra cuán grande puede ser el engaño sobre las mentes que no están bajo el control especial del Espíritu de Dios. Sus dudas, sus sospechas, su prejuicio concerniente a la asociación general fue todo impulsado por Satanás. La causa de Dios es una en todo el mundo. Cada ramo de la obra gira en torno a Cristo. Ninguna parte del campo es independiente de los demás. Queridos hermanos, habéis permitido que Satanás entre en vuestros corazones y nunca podréis apartarlo del todo hasta que os arrepintáis de vuestras dudas pecaminosas y por no haber cumplido vuestras promesas.
El mensajero del Señor fue despreciado y acusado de haber presionado indebidamente al pueblo. Dios no quedó conforme con el hermano B por no haber dado un testimonio decidido en contra de todo esto y por no haberos demostrado vuestro pecado tal como era. Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas, corrijo acá de la última coma, ni digas delante del ángel, que fue advertencia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Eclesiastés 5, versículo 4 al 6. Aquí el asunto se presenta en su verdadera luz. Vuestra obra fue hecha en presencia del ángel de Dios. Vuestras palabras no solamente fueron escuchadas por los hombres, sino que el ángel de Dios las escuchó. ¿Y acaso os sorprende que Dios se haya airado contra vosotros? ¿Será posible que os extrañe que Él no os ha bendecido y capacitado para que podáis cumplir vuestras promesas? Al quejaros, al murmurar, al retirar vuestras promesas y al pensar que los siervos de Dios os habían engañado y extraído de vosotros promesas injustas, el enemigo se regocija. Si os fuera posible ver vuestra actitud tal cual es, no ofreceríais ni la semejanza de una excusa por la que habéis hecho. Cuidado con lo que habláis, no sea que digáis algo que disminuya la influencia de los mensajeros de Dios. A veces puede haber habido presión excesiva en la solicitación de fondos, pero cuando la luz y el amor de Jesús iluminan los corazones de sus seguidores, no habrá necesidad de encarecerlos o de rogar para que den su dinero o presten servicio. Cuando lleguen a ser uno con Jesús y comprendan que no se pertenecen a sí mismos, que han sido comprados por precio y que por lo tanto son propiedad del Señor, y que todo lo que tienen les ha sido prestado como mayordomos suyos, con corazones gozosos y firme fidelidad darán a Dios las cosas que le pertenecen. El Señor no aceptará una ofrenda hecha en contra de nuestra voluntad, ni con murmuración. Tomando en cuenta la manera en que os sentís ahora, no tiene sentido que hagáis más promesas. Cuando os recuperéis de este engaño del enemigo, cuando cerréis la brecha que habéis creado y os deis cuenta de que las necesidades de la causa de Dios son tan constantes como lo son sus dones hacia los hijos de los hombres, vuestras obras irán a la par con vuestra fe, y recibiréis una rica bendición del Señor.